Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a revisar con un poco más de profundidad algunas de las corrientes historiográficas que ya habíamos visto en el preci que les dejé la semana pasada. Así que únicamente para recapitular, primero el concepto de historiografía. Ya habíamos platicado que la historiografía es el estudio acerca de los textos sobre la historia. Yo lo resumo como la historiografía es la historia de cómo los historiadores hemos contado la historia a lo largo del tiempo. Cada cierto tiempo la historia tiene finalidades, métodos diferentes y esa evolución, esos cambios, son lo que hace que la historiografía sea una disciplina auxiliar. Entonces, hablamos de varias corrientes historiográficas y bueno, ahorita no me interesan estas tres, pero vamos a recapitularlas justamente para que no se queden en el aire. ¿Qué es lo que tienen de importante estas corrientes? Que todas de una u otra manera aportaron para que la historia se convirtiera en ciencia. Antes yo les decía, la historia era como que una mezcla entre literatura, geografía, economía, política y demás. Tenía hasta caracteres casi místicos. Y es hasta el siglo XVII que el estudio de la historia se empieza a ver desde esta perspectiva científica. Entonces tenemos el empirismo, el historicismo y el positivismo como, digámoslo, como los antecedentes inmediatos de la formación científica del carácter histórico. Por un lado, el empirismo establece que el conocimiento es la clave para el desarrollo de la historia. Como el empirismo se basa en la experiencia, es lógico que establezca que lo que nosotros conocemos es el límite del desarrollo al que podemos alcanzar. Por otra parte, el historicismo establece que el suceso histórico es único e irrepetible, que eso es algo que ya platicábamos en nuestra clase anterior, que tiene mucho de verdad. Antes se pensaba que la historia es cíclica y no, la historia no es cíclica. Lo que pasa es que hay algunos sucesos históricos que podemos comparar de mejor manera o con mayor cercanía a otros. Y por último, los positivistas son esos historiadores que han vuelto a la historia una materia horrible hasta cierto punto, porque para ellos la historia únicamente se debe de basar en el hecho o en el dato exacto. Esas cosas que no nos gustan aprendernos, nombres, fechas, lugares, son aquello que los positivistas consideran que es lo fundamental para poder entender y para poder estudiar la historia. Ahora, hay otras tres corrientes, el materialismo, los anales y el postestructuralismo, que son justamente las corrientes en las cuales nosotros vamos a ahondar justo en este video. Por un lado, el materialismo histórico basa sus análisis en las relaciones económicas. Yo les ponía esta misma imagen en donde les decía que el amo explota al esclavo, el señor feudal explota al siervo y el capitalista explota al obrero. Estos tres son modelos económicos que, según Carlos Marx, han marcado el curso de la historia. Entonces, el materialismo histórico basa su análisis en cómo se han vinculado la relación entre el jefe, digámoslo así, el patrón y el trabajador. Eso que escuchan es el bosco. Los pensadores principales del materialismo histórico son Carlos Marx y Federico Engels. Ellos dos van a sustentar todas estas ideas. Aquí están Marx y Engels, ¿no? Además son personajes fundamentales para la historia de la humanidad. Ellos van a fundamentar estas ideas con base en esos conceptos que yo ahorita voy a explicar de una manera muy somera, pero piensen que son conceptos que nosotros debemos de tener de base para poder comprender de qué va el materialismo histórico. Entonces, en primer lugar, el materialismo histórico explica el proceso de producción. Dice que por una parte hay una materia prima, es decir, los insumos, las cosas que se van a convertir en un producto, los medios de producción, es decir, los instrumentos, las fábricas incluso, con los cuales vamos a convertir esa materia prima en algo para vender, y por último, la fuerza de trabajo, es decir, los obreros, los trabajadores que saben usar estos medios para transformar la materia prima.
Ese es el proceso de producción. Ahora, de aquí evolucionamos al modo de producción, es decir, las fuerzas productivas, la fuerza del trabajo, la fuerza de las máquinas y las relaciones de producción que se establecen cuando ya tenemos un producto al mercado. Digamos que todo esto es la manufactura. Pasamos por el proceso de producción y como resultado tenemos un modo, es decir, un producto que se dispone a la venta y que se puede poner a la venta, que se puede poner a circular, porque hay relaciones de comercio, de transporte, de divisas incluso, que permiten que ese producto llegue a más personas. Otro de los conceptos fundamentales del materialismo histórico es el de la relación entre la infraestructura y la superestructura. Para Marx, la infraestructura o base es todo el bagaje económico de una sociedad, es decir, en qué sustenta su economía. Y esto es importante porque con base en el desarrollo económico de una sociedad o de un pueblo o de una nación es que se va a fortalecer la superestructura. La ideología, las leyes y la política van a estar sustentadas en las cualidades económicas que esta sociedad tenga. Otro concepto importante es el de plusvalía. Plusvalía se refiere a la diferencia de ganancia que hay entre el burgués y el trabajador o el proletario. Por ejemplo, los maestros. A los maestros se nos paga por hora. Da lo mismo si tenemos 10 alumnos o 30 o 60. Obviamente para nosotros es mejor tener 10 alumnos. Los podemos tratar con de una manera más personal. Podemos identificar sus tipos de aprendizaje. Que tener 60 es ver un bloque enorme de seres humanos y ya. Obviamente para nosotros como proletarios, como trabajadores, sería mejor que se nos pagara por alumno. Pero para el burgués eso no es redituable. Es más fácil pagar por hora. La diferencia entre lo que cada uno aporta de su colegiatura a la escuela y lo que de ahí deviene al salario de los maestros es la plusvalía. Es la ganancia que obtiene el burgués, que insisto, ¿quién es? En este caso, la escuela. Creo que uno de los mejores ejemplos de cómo funciona la plusvalía está en la película El Club de la Pelea de David Fincher en 1999, con esta frase de Tyler: tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Perdonen mi francés, pero justamente va a la relación entre la fuerza de trabajo, lo que se nos paga como trabajadores en relación a lo que producimos, y cómo ocupamos este ingreso, este salario, para adquirir productos que seguramente también han sido mal pagados. Otro de los conceptos fundamentales del materialismo histórico es el de la lucha de clases. La historia de todas las sociedades que ha habido hasta el presente es la historia de la lucha de clases. Eso lo dice Carlos Marx. Y para él la historia ha estado dividida en estos tipos de organización social. La sociedad primitiva o comunal, en la cual todos participaban cazando, recolectando y luego se repartían estos recursos, no de manera equitativa, sino en función de las necesidades. Esa es la base del comunismo y de la sociedad primitiva. Yo doy en medida de lo que puedo y recibo en función de lo que necesito. Eso de que a todos nos toca igual, no es cierto. No funciona así, al menos en teoría, el concepto de comunismo. Luego tenemos la sociedad esclavista, que es esa sociedad en la cual el amo dispone no nada más de la riqueza, sino que dispone de la vida del esclavo. El esclavo pasa a ser un producto más. Por otro lado, tenemos la sociedad feudal, que es en donde el señor feudal tiene a su disposición un terreno, un feudo, y en este le da empleo a los siervos.
No se les paga un salario, sino que el excedente de lo que se genera en este feudo es para ellos. Pero al final arraigan una deuda con el señor feudal. Podemos comparar el sistema feudal, por ejemplo, con el sistema de la hacienda en el Porfiriato o con la señora en Alaska con la que vive Francis en Malcolm el de en medio, la Bernia. Si no han visto Malcolm el de en medio, aprovechen que está en Amazon Prime y véanlo. En donde al final el trabajador termina adquiriendo una deuda con su empleador prácticamente por el simple hecho de que éste le dé un trabajo. Luego de esta sociedad feudal tenemos la sociedad capitalista, que es en la que nosotros vivimos, en la cual hay burgueses o hay empresarios y hay proletarios o trabajadores en los cuales los primeros pagan la fuerza de trabajo de los segundos. Todos aquellos que trabajamos para un tercero somos proletarios, somos obreros, somos trabajadores. Y bueno, creo que el capitalismo no hay que explicarlo porque es el sistema económico en el cual nosotros vivimos. Tú puedes adquirir cualquier cosa que se te antoje siempre y cuando tengas el capital suficiente, el dinero, el crédito suficiente para pagarlo. Quitando ese pequeño detalle, nadie te puede decir que no compres. Bueno, al menos que quieras comprar cosas ilegales, ¿no? Como drogas o niños, no sé. Para Marx, luego del capitalismo, el curso natural de la historia era establecer estados socialistas, en donde la gente se le instruyera en estas formas de reparto que platicábamos en la sociedad primitiva. Tú das en función de lo que puedes y recibes en función de lo que necesitas. Y entonces se establecieron gobiernos como el de la Unión Soviética, Corea del Norte, Cuba, Yugoslavia, pero realmente fracasaron, bueno, Venezuela. Porque una cosa es la teoría, a la cual nunca o en muy pocas ocasiones se apegaron, y otra es la práctica. No podemos pretender la abolición absoluta de las clases y tampoco de la propiedad privada. Es como si yo sacara el promedio del grupo y a todos le pusiera lo mismo. Para el que no entregó nada le iría muy bien, pero para el que entregó todo seguramente se molestaría bastante. Entonces, Marx puede explicar la historia con base en la confrontación de cada par de clases a lo largo de todas estas etapas, cuyo objetivo al final era alcanzar este estado socialista y en un futuro muy lejano, casi ilusorio y que yo ahora veo casi imposible, poder regresar a un tipo de comunismo en el cual ya ni siquiera necesitemos entidades gubernamentales. Pero bueno, eso es lo que planeaba Marx y otra vez lo que pasó en realidad, ¿no? Luego, alejándonos del materialismo histórico, tenemos la Escuela de los Anales. La Escuela de los Anales es la primera escuela forjada desde la historia misma, mientras que el materialismo histórico tiene su raíz en la economía, el historicismo y el empirismo en la filosofía, el positivismo en la sociología. La Escuela de los Anales parte per se desde la historia. Y además es una de las escuelas historiográficas más importantes y que sigue vigente, ¿no? Con mucha fuerza. Va a estar compuesta de 4 generaciones y cada una va a aportar cosas distintas. La primera generación propone que la historia estudie a la sociedad en conjunto, que no nada más se haga historia política o historia económica, sino que se estudie las relaciones políticas, económicas, culturales y sociales para poder entender cómo todos estos elementos determinan el contexto histórico. Luego, la segunda generación aporta el concepto de la duración del tiempo histórico. En nuestra sesión anterior yo les preguntaba cuál es la diferencia entre el tiempo cronológico y el tiempo histórico. Y ustedes me decían, el tiempo cronológico es el del calendario. Claro que sí, muy bien. Eso es, el tiempo que nosotros medimos de manera consecutiva.
minutos, horas, días, semanas, meses, años, lustros, décadas, siglos, milenios, etc. Y el tiempo histórico es aquel que está determinado por los hechos históricos. Pareciera obvio, pero créanme que eso se le ocurrió a los anales hace muy poco tiempo. Bueno, muy poco tiempo pensando en términos de historiadores. Hay tres divisiones dentro del tiempo histórico que proponen los historiadores de los anales. La primera es la larga duración. Larga duración es aquel periodo, mi bendición, que además está dormido, es aquel periodo en donde no hay cambios, en donde no hay grandes transformaciones. Son como bloques de historia, en donde las cosas funcionan más o menos siempre de la misma manera. Esa es la larga duración. Luego tenemos la media duración, que es el periodo coyuntural. Es donde se empiezan a generar movimientos, cambios de pensamientos. Digamos que cosas que son como la chispa para lo que va a venir como un acontecimiento. Que justamente eso es lo último. La corta duración es la fecha exacta, es el día, es el hecho, el acontecimiento que se conmemora. Ejemplo, larga duración, todo el virreinato, desde 1521 hasta 1821. Media duración sería el periodo de la independencia, porque no somos ni del virreinato ni somos algo nuevo. Estamos ahí en un paréntesis raro. Y además están generando cambios políticos, cambios económicos, cambios bélicos incluso. Y el acontecimiento en la corta duración sería la consumación de la independencia, cuando ya somos otra cosa. Otro ejemplo más burdo, larga duración es cuando somos novios. Media duración es cuando te proponen matrimonio y estás preparando la boda. Y la corta duración es la boda en sí. Ese tipo de estructura del tiempo histórico la propone la segunda escuela de los anales. Luego, la tercera generación propone la historia cultural, es decir, historia de las formas culturales, de las costumbres, de los ritos, de los mitos, de las leyendas, de las tradiciones, de las costumbres. Todas esas cosas que tampoco se habían retomado en la narrativa de la historia, porque se consideraban como cosas de la cotidianidad, y también la cotidianidad tiene sentido. Por último, la cuarta generación propone la historia comparada. Dejar de pensar en la historia como algo cíclico y empezar a pensarla como hechos que tienen ciertas cercanías, pero que muy en su semilla ahondan en diferencias notables. A mí, por ejemplo, me gusta mucho comparar la historia de la Revolución Rusa con la historia de la Revolución Francesa. Hay cosas en el marco general que se le parecen, pero ya ahondando en esos detalles podemos entender por qué el curso de la Revolución Francesa llevó a la decapitación de los reyes y la Revolución Rusa llevó a la instauración de un sistema socialista. Entonces, analizar estos puntos dentro del curso histórico que podríamos pensar que tienen o no cosas en común, es lo que propone la cuarta generación. Ahora, es interesante ver las fechas. 1929, año en el que aparecen los anales, es el año del crack, de la gran crisis económica, del gran quiebre del capitalismo. En 1956 ya estamos en plena Guerra Fría, ya pasamos todos los horrores del nazismo, el fascismo y la Segunda Guerra Mundial. 68 es otro año coyuntural. Es el año en donde hay una nueva generación que lo primero que dice es prohibido prohibir. Y entonces se establecen nuevas formas de pensamiento que ya no son de la vieja escuela, ya no son aquellos historiadores que venían cargando los traumas de las guerras mundiales. Son los boomers, finalmente. Y el 89, año de mi nacimiento, es también un año coyuntural porque es el momento histórico en el que se empieza a resquebrajar todo el bloque soviético, ¿no? La caída del muro de Berlín, posteriormente la desaparición de la Unión Soviética. Todos estos estados socialistas pues van a venirse abajo
vamos a vernos en el mundo capitalista y pues eso va a tener que configurar de nueva cuenta cómo demonios leemos y contamos la historia. Luego de esto, nos vamos al postestructuralismo. En el postestructuralismo, lo que se pretende es cuestionar las jerarquías a través de la historia. Si yo le digo a alguien, pegas como niña, habrá generaciones enteras que no vean la falla en eso. Pero obviamente la idea de pegas como niña en un sentido peyorativo hace menos a las niñas. Yo sé que eso puede sonar muy progre y me pueden tachar de feminazi si quieren, y creo que nunca me lo digan porque me voy a enojar. Pero la manera en la que nosotros enunciamos las cosas, la manera en la que las nombramos, le otorga a esas cosas jerarquías, tanto a favor como en contra. Y cambiar esa manera de pensar es lo que propone el postestructuralismo. Y entonces aquí vamos a ver la aparición de nuevos sujetos históricos. Todos somos sujetos históricos porque todos formamos parte de un contexto. Yo se los decía, creo que en la primera sesión que tuvimos, que los hombres nos parecemos más a nuestro tiempo que a nuestros padres. Yo no me imagino a mi mamá haciendo esto cuando a ella le tocó dar clases. Como no puedo pretender que dentro de 20 años las clases, si siguen en línea, sean así. Ya me van a poder ver así como en Star Wars, no sé, quiero pensar. Todos somos sujetos históricos. Todos respondemos a nuestro contexto y todos aportamos a la construcción de la historia y de la realidad. Pero hay sujetos, estos sujetos históricos nuevos que propone el postestructuralismo, que prácticamente no tuvieron voz en la historia hasta hace 50 años. Los indígenas, los negros, las mujeres, los niños, los homosexuales, los marginados, los pobres, los locos, todos estos que representan la otredad, que son el alter, tienen voz desde hace pocos años. ¿Y por qué es importante darles voz? Porque también son sujetos históricos, porque también de su relación con nosotros es que se construye la sociedad, la cultura y la historia. El principal pensador del postestructuralismo será Michel Foucault, que entre otras cosas debemos de pensar en él como un personaje miembro justamente de esta alteridad, por ser homosexual y también por ser portador de VIH justamente en la década de los 80. Entonces creo que ya desde ahí podemos entender en qué radica la necesidad de denunciar de una manera objetiva al que se sale de la supuesta norma. Entonces Michel Foucault decía que el poder determina todas las relaciones que se tejen dentro de una sociedad. Es decir, el Estado o las instituciones de poder como la escuela o la iglesia, la religión, son los ejes bajo los cuales la sociedad funciona. El Estado, la iglesia, la moral, la escuela te va a determinar quién está bien y quién está mal. Esta frase de hay que ser un héroe para enfrentarse con la moralidad de la época, yo la podría entender, por ejemplo, en relación a Estados Unidos y Donald Trump. Para Donald Trump está bien el racismo, la misoginia, la homofobia, y eso se traduce en el pueblo. Él como el poder, Trump como sinónimo de quien ejerce el poder, permea en sus gobernados. Y así la sociedad estadounidense hasta cierto punto justifica determinadas acciones que avalan el pensamiento de su líder. Digo, y pasa en todos los casos a lo largo de la historia. Pues Hitler, los judíos, por ejemplo. O Franco, los homosexuales, cuando fusilan a García Lorca. Entonces, el poder es determinante para entender cómo funcionan las relaciones sociales. Yo los veo mañana para nuestra sesión síncrona y pues ya, nos vamos, el Bosco y yo. Chao, seres humanos.